En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico el día de hoy con el Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pues no vemos otra cosa aquí más que la bondad de nuestro Señor Jesús, la bondad de Dios, el amor precioso de Jesús, que dice aquí que Él es el quien perdona todas las iniquidades, el único que tiene el poder y la autoridad para poder perdonar todos los pecados, absolutamente todos, es el Señor Jesucristo. De todas las cosas buenas que usted ha recibido, desde el momento que usted tiene vida, parte, sino del amor y de la misericordia de Dios. ¿Cómo se manifiesta el amor de Jesús en tu vida? ¿Cómo se ha revelado ese amor en tu vida? ¿De qué forma se ha dado a conocer Jesucristo? De muchas formas y de muchas maneras. Pero tal vez usted no se ha dado cuenta. Y tal vez usted no ha valorado cómo la mano de Dios ha estado en muchas circunstancias en su vida. Y muchas veces se nos hace tan común, se nos hace tan irrelevante el ver todas las cosas que nos da Dios. Y muchas veces no valoramos todas las cosas que Él nos da. Número uno, vamos a ver una serie de puntos que ha sido Dios el que nos ha ayudado en todo este tiempo. Número uno, Dios te da la vida. Desde el momento en que usted tiene vida, el Señor Jesucristo decidió darle vida a usted. Es una cosa en la cual es algo maravilloso y usted debe de estar profundamente agradecido por eso. Algunas personas han llegado a decir, es que yo no pedí vivir, yo no pedí que vinieran y que me dieran esta forma de vida, pero Jesús le da la oportunidad a usted para que usted viva en este mundo, para que usted le conozca a Él y para que de alguna manera puedas tener una relación con Jesús y pasar una eternidad de bendición con Él. Ese es el propósito de Dios. El propósito por el cual usted tiene vida en este mundo, usted tiene vida en este lugar, es para que usted conozca a Dios. No hay otro propósito. Y desde el momento de que Dios le da la vida, es algo por el cual usted debe de estar profundamente agradecido. Algunas personas no valoran el hecho de que Dios le haya dado vida, el hecho de que te haya permitido estar y tener vida y poder disfrutar de muchas cosas buenas que nos da la vida. Y usted no pagó por esto. Usted no invirtió absolutamente nada para que usted pudiera tener vida. Dios se lo regaló. Dios le regaló el hecho de que usted tenga vida. Y la idea de Dios no era que usted viniera a sufrir las consecuencias de todos los pecados que ha cometido. La idea de nuestro Señor Jesús no es que usted tuviera vida para que usted viviera en una amargura continua, sin poder perdonar y viviendo en un infierno en este mundo. Esa no era la idea de Dios. Esa no era, de alguna manera, la idea por el cual Dios le dio la vida, sino que Jesús decidió darle la vida para que usted le sirva a Él, para que usted pueda vivir una forma de vida diferente y para que usted pueda también amarle a Él con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¿Qué más Dios nos ha dado? Punto siguiente, Dios nos ha dado y Dios le ha dado a usted sentimientos. Dios no le hizo a usted como un robot o como un autómata, sino que Dios le permitió tener sentimientos. ¿Para qué Dios nos permitió tener sentimientos? Porque Él nos da la capacidad de disfrutar todas las cosas. Él nos da la capacidad de tener tristeza y de tener alegría, de disfrutar las cosas más bellas de esta vida, las cosas más hermosas de esta vida,
al ver que usted puede disfrutar de su familia, al ver nacer a su hijo, al ver cosas hermosas que puede tener la vida. Dios le da sentimientos para que usted pueda disfrutar el amor también, el afecto de otras personas, para que usted pueda de alguna manera ser feliz. Y eso usted no lo compró, eso usted no lo pidió, tampoco pagó por hacer eso. Eso es una capacidad que Dios le da y que usted debería de estar muy agradecido, no solamente porque tiene vida, sino porque Dios no lo hizo como un robot que tuviéramos nada más que hacer ciertas cosas y ciertas circunstancias de una forma programada, sino que Dios le dio sentimientos para que usted disfrute un regalo, el afecto, el amor, la familia, las cosas buenas que le da Dios a su alrededor, para que usted disfrute cada situación, el hecho de poder compartir su vida con otras personas. Punto número 3, Dios le da también a usted una voluntad, una mente y una razón. Eso es algo maravilloso. El que usted pueda entenderme el día de hoy estas palabras no es cosa nada más de que a usted se le ocurrió pensar. No, es que Dios decidió formarlo a usted de tal manera que usted pudiese tener un cerebro, de que usted pudiese tener un raciocinio, para que cuando usted realmente pudiera entender también todas las cosas que se le está explicando. En otras palabras, tenemos un lenguaje. Tenemos la capacidad de hablar y de entender. Tenemos la capacidad de razonar, de decidir las cosas, porque tenemos una voluntad. No solamente eso, sino que Dios también le da también el Espíritu Santo, que viene a usted momento tras momento para hacerle ver y entender las cosas espirituales. Punto siguiente, Dios te da una libertad preciosa, y eso es maravilloso. En otras palabras, usted tiene la opción delante de Dios de escoger si le va a servir a Dios o se va a rebelar contra Él. Ese es un libre albedrío, se le llama. Dios no lo mandó a hacer a usted como un autómata para que de una forma obligada usted pudiera servir a Dios, usted pudiera asistir a las reuniones, usted pudiera hacer todas las cosas para el reino de Dios. No lo hizo así, sino que Dios en su amor dice, yo lo voy a hacer para que Él decida amarme de una forma natural, para que Él al ver mi amor, Él decida y tome la decisión de entregarse a mí. Nadie te va a obligar, nadie te obligó, sino que Él te da una libertad para que usted decida qué es lo que va a hacer con su vida. La maravilla que tenemos en nuestro cuerpo, la creación de Dios en nuestro cuerpo, también que fuimos formados, cada parte, cada sistema que tenemos dentro de nosotros, cada órgano que tenemos dentro de nosotros, es algo maravilloso. Cada parte de nuestro cuerpo, para que usted esté aquí sentado, escuchándome, entendiéndome, pues usted tiene que tener por lo menos algo de salud, para que su cuerpo funcione perfectamente, para que su corazón funcione perfectamente, para que sus pulmones puedan estar en este momento respirando el aire que Dios le da, para que su sistema digestivo esté en una situación sana en este momento, para que esté tranquilo en su lugar, para que su sistema nervioso funcione perfectamente. Eso Dios lo permite y Dios se lo da a usted, de tal manera que si el día en este momento su corazón deja de latir, usted ya no puede estar vivo. El cuerpo fue creado de una forma maravillosa. Usted está pagando para que su corazón tenga mantenimiento constante, para poder que usted esté vivo. Usted ni siquiera se preocupa de eso, no nos preocupamos de eso, eso es algo natural, eso es algo en el cual nosotros nos vivimos, nos movemos, ni siquiera nos levantamos pensando o diciéndole al corazón que funcione, o estar nosotros esforzándonos para poder tener vida en este día. Inconscientemente para usted, Dios le ha estado y le hace que todo eso funcione, o sea, permite que todo eso funcione en su vida. El cerebro es un órgano maravilloso, se desarrolla con rapidez desde la infancia, desde que usted era niño, niña, desde que usted estaba pequeño, el cerebro se empieza a desarrollar de una forma impresionante.
¿sí? Muchos pequeños, muchos niños empiezan a preguntar cosas como una evidencia de que su cerebro se está desarrollando. Empiezan a decir, ¿y quién hizo el cielo? ¿Y quién me hizo a mí? Y etcétera, etcétera. Empiezan a hacer una serie de preguntas a los niños porque su cerebro se está desarrollando. Y el cerebro se ha estado investigando desde muchos años atrás y no se ha podido igualar una máquina, una computadora que pudiera ser similar a lo que es el raciocinio del cerebro. Y eso, ¿quién nos lo da? Dios se lo regaló a usted, para que usted piense, para que usted razone, para que piense cómo hacer las cosas, cómo hacer el bien a las demás personas, cómo ayudar a otros. Para eso y con ese propósito nos fue creado el cerebro. ¿Cuándo se va a poner usted a meditar y a pensar que Dios constantemente está trabajando para que usted tenga vida, para que usted pueda salir adelante y pueda conocer a Dios? Y no solo eso, sino que Dios le da a usted un sistema en el cual pueda usted vivir. Mateo 5:45 nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. No hace acepción de personas Dios, sino para todos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Él hace llover. Hay personas que constantemente pues están ofendiendo a Dios, no se preocupan por las cosas de Dios, pero Dios las está bendiciendo. Si una persona hace mucho mal, a esa persona también Dios le está dando todas las cosas necesarias para que nosotros podamos tener vida. En una ocasión, un predicador muy famoso llamado Carlos Finney, él estaba en una comida con otras personas, él estaba comiendo. Y una de las personas que estaban ahí con él comiendo no era convertida y no conocía de Dios. Y cuando este hombre, pues empezó a orar y a dar gracias por los alimentos, le preguntaron, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué oras y por qué das gracias por los alimentos? Entonces él respondiendo, dijo, pues si hubiese una sequía muy grande en este lugar, larga y de muchísimos años, no tendría usted el fruto de la cosecha que tenemos ahora para poder comer. No habría tampoco comida para alimentar a nuestro ganado, de tal manera que no tendríamos tampoco carne que comer. ¿Y quién es el que envía la lluvia? El que envía la lluvia es nuestro Dios. Y es el que permite que todo funcione perfectamente para que haya cosecha, para que haya ganado, para que haya carne. Y es por eso que nosotros damos gracias por los alimentos. ¿Por qué? Porque solamente por Él podemos nosotros mantenernos saludables. Entonces, Dios pensó en todas las cosas. Y Dios piensa constantemente en usted, todas las cosas, de qué forma usted puede vivir, sobrevivir. Y muchas veces cuando nos enfermamos también, dice, bueno, Dios, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me sanas, Señor? Si yo he estado pidiendo que me sanes de esta enfermedad que he tenido y que estoy sufriendo constantemente. Pero usted no le agradece a Dios que le ponga a su alrededor médicos, medicamentos, el dinero necesario para poder suplir todo eso, que le ponga personas que estén a su cuidado, personas que estén ahí ayudándole, o simple y sencillamente que le ponga todas las herramientas necesarias para que usted salga adelante. Porque tal vez Dios no quiere sanar en este momento, no quiere porque sabe que usted no valoraría esa sanidad en ese momento. Dios también, punto siguiente, Dios te da la libertad para escuchar la palabra. ¿Usted cree que el hecho de que estemos reunidos sin ninguna presión, sin ninguna prohibición, sea algo nada más porque sí, algo normal, algo de la casualidad? ¿Usted cree que en todos los países tienen esta misma libertad para poder alabar a Dios, para poder estudiar su palabra? Esa libertad la dio Dios a este país y a muchos otros países, y es algo que Dios lo bendijo a usted de esa manera. Tal vez en otros países donde hay persecución, donde no se permite predicar la palabra ni el evangelio, bueno, Dios los quiere bendecir de otra manera, que sean perseguidos y que se conviertan y que amen mucho a Dios. Pero usted, Dios, aquí lo bendice de una manera especial.
De tal manera que ni el gobierno, ni las autoridades, ni una religión preponderante en este país se ha opuesto, ni se está oponiendo para que nos reunamos en este lugar. Si usted ahorita estuviera en un país comunista o en un país islámico donde hubiera muchísima persecución, usted estuviera a la expectativa de que entraran por esa puerta, de que nos agarraran a muchos y nos metieran presos o nos golpearan o nos mataran. Pero eso no sucede aquí. Y eso entonces, ¿quién es el que lo ha permitido para su propia vida? Para usted. Es Dios. Es Dios. Porque tal vez usted no podría soportar una persecución así. Dios nos da esta maravillosa libertad y usted debe de valorarla mucho. Debe de valorarla muchísimo, una libertad increíble que no en todos los países tienen, que no en todos los países existe esa libertad. Y Dios le hace para que usted entienda que es Dios, ¿sí? Que permite que todo esté de manera para que usted reciba la palabra de Dios. Tenemos una Biblia, aquí yo puedo tener una Biblia, cuando en muchos otros lugares, ¿sí? Es prohibidísimo poder tener una Biblia, poder estudiar una Biblia, el paso de las Biblias, ¿sí? De tal manera que en muchos otros lugares los cristianos tienen que compartirse alguna hoja de un salmo o alguna hoja de un evangelio y intercambiarse algunas hojas para poder ser bendecidos con unas pocas palabras de lo que ellos pudieran tener. Pero usted no ha valorado lo que usted tiene, no ha valorado realmente lo que Dios le ha dado, y es una cosa maravillosa de que tengamos no una hoja ni dos hojas, sino tenemos toda la Escritura en nuestras manos, ¿sí? Toda la Escritura de nuestras manos y en nuestro lenguaje y en una forma que la podamos entender, ¿sí? Entonces, Dios nos da todo esto. Tenemos librerías, tenemos libros muy buenos, aquí hay libros donde le pueden bendecir, tiene toda la información, todas las herramientas, toda la palabra para que usted pueda conocerle, ¿sí? No hay nada que se le oculte. ¿Y quién permite todas estas cosas? El Señor Jesucristo. Pensando en usted. Pensando en usted. Pensando en este país. Pensando en Monterrey. Pensando en usted que lo ha traído a este lugar. ¿Acaso a usted, sí, estuvo pagando para que todo esto funcionara de esta manera? ¿A quién le pagó? ¿Sí? ¿Para quién le trabajó para que todo esto funcionara así? No, Dios en su amor y en su misericordia permite todas estas cosas. De la misma manera, Dios te dio una conciencia y también te da mandamientos en su Escritura. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es algo que tenemos que te hace distinguir entre lo bueno y lo malo. De tal manera que te acusa cuando haces algo malo o te defiende cuando haces algo bueno. Si usted no tuviera conciencia y no conociera de Dios, ¿sí? Usted no tuviera ninguna responsabilidad de nada, ¿sí? Pero Dios le da una conciencia. ¿Sí? En su amor dice, yo les voy a poner una conciencia. Para que no digan que no conocen la Biblia. No, para que su conciencia le diga, esto está mal. Esto lo que vas a hacer está mal, sí, eso que vas a planear contra tu familia, eso es algo malo, no debes de hacerlo. Entonces, tu conciencia fue puesta por Dios para que tú sepas por qué camino debes andar. Para que no andemos en la oscuridad, para que no andemos en tinieblas sin saber cómo le vamos a hacer. No, nos dio una conciencia, ¿sí? Para dirigirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. De tal manera que ninguno de nosotros estamos exentos delante de Él. Y no solamente una conciencia nos dio, sino que también Él hizo todo lo posible para que tuviéramos un mandamiento escrito en este libro, ¿sí? De tal manera que no se deja a la voluntad de usted, ¿sí? Para que se dirija a ver cómo entiende usted que se debe dirigir. No la avienta, bueno, a ver cómo me encuentran, a ver cómo le hacen para salvarse. No, Dios te pone todas las cosas minuciosamente, ¿sí? Jesús prepara todas las cosas en todo lugar y en todas las formas, de una forma minuciosa, cada detalle que tú vas a necesitar para que tú puedas, en un momento de tu vida, como es este momento de tu vida, poder llegar a conocerle a Él, ¿sí? Una conciencia y una Biblia, un mandamiento
escrito. No te deja allá, a ver cómo le haces. No, sino que te da todo para que tú le conozcas. Y esto es un regalo de Dios. Es algo que Dios se lo da a usted y usted no lo ha valorado. Es algo que Dios se lo está dando, ¿sí? Que Dios se lo está permitiendo a usted, ¿sí? Para que usted entonces tenga todas las facilidades para que usted pueda venir y pueda conocer a Jesús y pueda salvarse y pueda irse al cielo y pueda ser feliz. Bueno, ¿dónde está la mano de Dios? La vemos todos los días y en todas formas. Usted tiene una Biblia que costó muchísimo, para poderla tener en nuestras manos. Y Dios permitió eso, y costó muchísimo el hecho de que usted tuviera una Biblia aquí o la tuviera en casa, pero costó mucho. Costó la sangre de muchísimos mártires, ¿sí? El hecho de que usted tenga esa Biblia. La sangre de muchísimos cristianos tuvieron que sufrir, tuvieron que morir para que la palabra de Dios fuera preservada hasta nuestros días. Hubo gente en la historia que dio su vida para poder traducir o para poder distribuir una Biblia. Gente llena del fuego de Dios que no le importaba morir en la hoguera, que no le importaba morir en las máquinas de tortura, porque ellos sabían que estaban dando su vida para que las siguientes generaciones pudieran tener una Biblia, para que pudieran tener una palabra escrita de Dios. Muchísimos mártires, muchísimas personas dieron su vida, ¿sí? Derramaron sangre. Muchos fueron muertos por fieras en el Coliseo, quemados por hogueras, ¿sí? Quemados, torturados. Muchas personas, le costó la sangre de muchísimos cristianos, costó la sangre de muchísimas personas. Y todas esas personas, yo quiero decirle que se van a levantar en el día del juicio, ¿sí? Y lo van a acusar de no haber valorado el precioso libro y la preciosa vida que tiene usted aquí, ¿sí? De no haber valorado usted y de no haberle dado gracias a Dios de toda la sangre de todas esas personas, ¿sí? Que dieron su vida para poder preservar la Biblia, para poder hacer que llegara hasta nuestros días, para poder hacer que llegara hasta nuestras manos y poder entender la bendición de tener el camino de la salvación. ¿Quién le da eso? ¿Quién fue el que permitió todas estas cosas? ¿Acaso fue una obra de la casualidad? ¿Sí? Que cada quien dispusiera su vida a lo largo de la historia, a lo largo de los años, que se levantara un predicador, un hombre, diga, yo voy a traducir la Biblia al inglés, al español, para que todos los que hablen español puedan tener una Biblia. ¿Y sabe una cosa? Solo Dios llamó a esas personas para que dieran su vida y para que usted el día de hoy tuviera la palabra de Dios. Qué triste ver, es como muchas personas tienen su Biblia ya abandonada en su casa, llena de polvo. Qué triste ver, es como muchas personas tienen su Biblia nada más ahí cerrada. Pero no te das cuenta que es una fuente de bendiciones, de muchísimo valor, ¿sí? Que costó la sangre de muchísimas personas, y no solo eso, sino costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque si Él no hubiera muerto, probablemente la Biblia no se hubiera preservado a través de tantos años. Solamente la mano y el poder de Dios fueron y han permitido que nosotros tengamos todas estas cosas, ¿sí? ¿Cuántas veces el Señor Jesús le ha librado de accidentes? Muchas veces el Señor Jesús le ha librado de accidentes. Le ha impedido que salga a tal lugar, que se le descompuso el carro porque no pudo ir, ¿sí? Al otro lado de la ciudad. Porque Él sabía que si usted hubiera sido en ese carro, usted hubiera tenido un accidente fatal y ya no tendría más oportunidad. Aquella vez que se regresó de su casa, cuando iba cruzando la calle, que se le olvidó algo, Dios lo permitió porque sabía que más adelante usted podía ser atropellado. Y Dios le puso cosas para que usted pudiera permanecer vivo. De tal manera que Dios ha hecho muchísimas cosas a lo largo de su vida, ¿sí? Para que usted pudiera tener vida el día de hoy, para que usted pudiera recibir el mensaje del día de hoy, para que usted pueda entender el Evangelio el día de hoy. Dios ha trabajado incansablemente en su vida, desde el momento que usted nace, desde el momento que usted ha pasado a lo largo de los años. No importa si haya sufrido o no haya sufrido, no importa la vida que usted ya haya vivido, pero Dios ha metido su mano de una forma preciosa para que a usted no le falte alimento,
para que a usted no le falte abrigo, para que usted pueda salir y superar todas las enfermedades que ha padecido y para que al día de hoy usted pueda entender la palabra de Dios. ¿Por qué Dios hizo todas estas cosas? ¿Por qué? ¿No será que lo que le quiere decir Dios es muy importante? ¿No será que la palabra que le quiere transmitir Dios es muy valiosa? Es algo que puede cambiar el rumbo de su vida y el rumbo de su futuro. ¿No será que lo que le quiere decir Dios es algo tan valioso y tan hermoso que desgraciadamente muchos no lo valoran, muchos no lo aprecian y muchos sí le pagan diferente a como Él se merece? Yo pregunto, ¿cómo ha usado usted todo lo que Dios le ha dado? ¿Cómo ha usado usted todo lo que Dios le ha dado? ¿Cómo ha usado usted sus manos? Sus manos fueron diseñadas para poder bendecir a otras personas, para trabajar, para poder ayudar a otros, para poder servir a Jesús, para poder trabajar y bendecir a su familia. Pero, ¿por qué sus manos, en vez de hacer conforme a todo lo que Dios le ha dado, usted las ha usado para robar? Usted las ha usado para golpear a otros. Usted las ha usado, sí, en lugar de servir a Dios, para servir a sus propios placeres. ¿Por qué? ¿Por qué en vez de que, de responderle a ese amor que Dios nos ha dado, usted le ha pagado de una forma diferente? ¿Cómo ha usado su boca? En vez de usarla para bendecir a otras personas, en vez de usarla para poder consolar, para poder bendecir, para poder hablar palabras de ayuda de otras personas, muchas veces ha hablado chismes, ha insultado, ha hablado malas palabras, muchas veces ha ofendido a otros. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted ha gritado y se ha enojado con su propia boca? ¿Qué es lo que estamos entonces entendiendo? Que Jesús le ha pagado a usted mucho bien, con mucho bien, y le ha demostrado todo su amor, ¿sí? Y que usted no ha sido agradecido con todo lo que Dios le ha dado, sino que usted ha usado todas las cosas para rebelarse en contra de Él y para pecar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Tus pies, ¿cómo has utilizado tus pies? ¿Sí? En vez de ir por el camino para poder llevar el Evangelio a otras personas, para trabajar, para poder servir a Dios, el camino que usted ha escogido ha sido un camino de maldad. Ha sido un camino de mucha maldad. Para eso usted ha usado sus pies. ¿Para qué ha usado sus pulmones? Para poder darle gracias a Dios con todas sus fuerzas, del aire que nos ha dado, de todo lo que nos ha dado, de todas las bendiciones que nos ha dado. Usted ha usado sus pulmones, ¿sí? Para destruirlos con el cigarro. Usted está respirando para estar vivo y para seguir en el mal, para seguir pecando. ¿Para qué usted ha usado sus ojos? Para poder ver las cosas buenas, las cosas saludables. ¿Para qué usted ha usado sus ojos? ¿Para ver al necesitado? ¿Para ver al enfermo y ayudarle? ¿O para ver todo tipo de inmundicia en la televisión? ¿Para ver todo tipo de pleitos, de violencia, ¿sí? De inmoralidades? Para poder deleitarse con todo lo que le desagrada a Dios. ¿Se ha pensado entonces usted de qué forma usted está respondiendo a todo lo que Dios le ha dado? ¿Para qué usted ha usado su cerebro maravilloso que fue formado de tal manera, sí, que ha sido una bendición el poder pensar, el poder razonar, el poder entender las cosas? Usted ha usado su mente para poder tener envidias, para poder pensar mal, para poder tener celos, para tener malos pensamientos, ¿sí? ¿Para qué usted trabaja? ¿Para que usted se esfuerza? ¿Para que usted se alimenta? ¿Sí? ¿Para poder servir a Dios con todas sus fuerzas? ¿O para poder seguir en su placer, en su pecado y en su forma de vida? ¿Para qué usted se está entonces proveyendo de todas las cosas que Dios le da? ¿Para poder darle gracias a Dios y servirle a Él? ¿O para ofenderle a Él constantemente y continuamente? ¿Cómo le ha respondido usted a Dios? Yo pregunto. ¿Acaso merecemos todo lo que Dios nos ha dado? ¿Usted lo merece? ¿Todo lo que Jesús le ha dado? Vamos a ver a continuación que no solo Jesús
nos dio todas estas cosas, sino vamos a ver cómo Jesús, ¿sí? Desde el momento que estuvo en este mundo, Jesús tuvo que experimentar el odio de todos sus enemigos. Y yo quiero decir que yo fui un enemigo de Jesús, y todas las personas que siguen ofendiendo, que siguen pecando, mintiendo, robando, estás burlándote de su palabra, estás siendo un enemigo de Jesús. Salmo 109:4. Salmo 109:4. Qué palabras tan tremendas. Palabras del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Palabras de Dios. En pago de mi amor me han sido adversarios. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. ¿Por qué están escritas estas palabras? Jesús ha sido muy bueno con todos nosotros, pero en pago de mi amor le hemos sido adversarios. En pago de mi amor, dice, en pago de todas las bendiciones que Él le ha dado a su propia vida, usted ha sido adversario de Jesús. Jesús, cuando vino, estuvo caminando en este lugar, en nuestra tierra, Él se dedicó a demostrar el amor que tenía, no solamente lo que acabamos de estudiar en estos momentos, sino que Él se dedicó a demostrarle a toda la gente el amor y la buena voluntad que Él tenía para las personas, de tal manera que le traían endemoniados, y el Señor Jesús venía y con todo su amor los liberaba. ¿Sí? Liberaba a esas personas y les devolvía su juicio, les devolvía su raciocinio, su entendimiento y los sanaba. De tal manera que usted puede leer los evangelios y usted se va a sorprender, como decía, que venían multitudes de diferentes lugares, venían multitudes de diferentes partes, ¿sí? Y Él sanaba a todas las personas. Dice que Él no desechaba a nadie, ¿sí? Sino que todos los que venían con alguna necesidad, Él les ayudaba en la necesidad que Él tenía. De tal manera que Él dijo, si yo no pude hacerles entender el amor, ¿sí? Cuando estaba allá con mi Padre, les voy a hacer entender entonces de una forma más directa cómo yo los amo. Si yo no lo pude hacer a través de la creación, a través de todo lo que de la creación que yo hice, a través de todas las cosas buenas que les ha dado, bueno, yo voy a tener que ir y voy a demostrarles el amor tan maravilloso que les tengo, y se los voy a demostrar con mi vida. Y la gente le llevaba de todo tipo de enfermedades. La gente le llevaba todas las enfermedades, paralíticos, ciegos, sordos, personas con enfermedades terminales, personas con problemas, sí, ya que no podían ser sanados médicamente, problemas, había muchísima lepra en aquel lugar. Era una enfermedad incurable y Jesús sanaba a todas las personas. Jesús los bendecía, Jesús los ayudaba. Jesús sanaba enfermos mentales, personas con problemas en la mente, los sanaba, personas endemoniadas, personas paralíticos como aquel paralítico de Betesda. Jesús los sanó, como aquel paralítico que lo llevaron sus 4 amigos a la presencia de Jesús. Jesús veía la necesidad y lo sanaba. Y las personas que tenían enfermedades tan incurables delante de todos, demostraba, mira, yo amo a estas personas. Y las levantaba, ¿sí? De esas piernas totalmente ya sin fuerza, de esas piernas ya sin circulación de la sangre, de esas piernas totalmente atadas, totalmente sin movimiento, sin ninguna esperanza. Él les daba vida a cada una de las partes del cuerpo que estaban mal. Les daba vida a esas piernas y levantaba al paralítico en presencia de toda la gente para demostrar que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios y que Él amaba profundamente a todas esas personas. ¿Sí? Él amó y Él demostró su amor, como diciendo, si no me entendieron cuando yo estaba allá con mi Padre, ahora espero que me entiendan con lo que yo voy a hacer, ¿sí? Y no solamente demostró su amor, sino que Él estuvo dispuesto, querido amigo y querido hermano. Lo que Él hizo en la cruz fue algo maravilloso. Lo que Él tuvo que soportar, lo que Él tuvo que padecer para poder llegar
a un grado de castigo sumamente duro y sumamente difícil, ¿sí? Era con el fin de que podamos nosotros entender el amor que Dios nos había dado. Desde el momento que Él empezó a acercarse al punto donde Él tenía que morir, ¿sabes una cosa? Él sabía que toda la gente que Él había amado y que toda la gente que Él había bendecido se le iban a volver en contra como adversarios y lo iban a crucificar. Aquí estaba Él entendiendo una situación muy difícil, que Él había dado todo su amor, que Él había dado toda su vida, que Él había dado toda su buena voluntad para con todas esas personas, ¿sí? Pero desde el momento que la primer prueba venía, aquel Judas, uno de sus discípulos, uno de sus mejores amigos, viene, ¿sí? Y viene a entregarle. Y viene a cometerle la traición que él más podía sufrir. ¿Sabes una cosa? Él estaba entendiendo que después de todo el amor que él les había demostrado, en ese momento iba a empezar una serie de circunstancias que todas esas personas se iban a volver como perros rabiosos en contra de él. Se iban a llenar de odio, se iban a llenar de una furia tremenda, con el único hecho y con el único fin de poder ver crucificado al Señor Jesucristo, de poderlo ver clavado en esa cruz, de poder ver cada una de las gotas de sangre que él iba a derramar, ¿sí? Y entonces él se empezó a dar cuenta, Judas lo traiciona. Su amigo Pedro también le niega a él. Empieza a ver cómo sus amigos se retiran, no le brindan su apoyo ni su ayuda. Empieza a ver y a sentir y a experimentar los golpes. Empieza a experimentar los golpes del látigo, las burlas tremendas, llenas de odio, llenas de rencor. Imagínese usted al verdugo, ¿sí? Imagínese usted primero a los que lo agarraron allí, ¿sí? Que eran siervos del sumo sacerdote. Imagínese usted a ellos, que supuestamente conocían la Biblia, conocían el amor de Dios, habían conocido todo, ¿sí? Y estaban ahí y diciéndole, profetízanos, ¿sí? Burlándose del Hijo de Dios. No había, ¿sí? Más mal que pudieran hacer ellos. No había más mal, ¿sí? Estaban ideando, creando, de qué forma vamos a poder hacer para hacer sufrir a ese hombre que dice que es el Hijo de Dios. ¿De qué forma lo vamos a poder hacer sufrir? ¿Fabricaremos unos látigos con unas puntas de cobre para poder destrozarle su espalda? Y empezaban a idear aquellas personas de qué forma podían hacer infringir el mayor dolor en Jesucristo. Fabricaremos unas coronas de espinas para poder ponérselas en sus sienes, en su cabeza y poder destrozarle los puntos nerviosos de su cabeza. ¿De qué forma? Y empezaban a usar su mente que Dios les había dado para bendecir, para poder hacer sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Empezaban a usar su boca que Dios les había dado para poder bendecir a otros, para poder burlarse con todo el odio y el rencor del mundo, para burlarse de Jesucristo. Empezaban a usar su fuerza, ¿sí? Para poder agarrar el látigo con todas las fuerzas que él tenía y no darle despacito, sino con toda la fuerza de su cuerpo, destrozar todas las partes y de la espalda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la gente reaccionó así? ¿No será que el pecado endurece de tal manera que te ciega completamente todas las bendiciones que Dios te da y te entregas al pecado sin saber que estás ofendiendo a Dios? Entonces el pecado los cegó de tal manera a estas personas que cegaron todas las bendiciones que Dios les había dado y entonces vieron y se volvieron, como dice la Escritura en el Salmo 22, como fuertes toros de Basán, como fuertes toros de aquellos lugares donde se engordaban y se fortalecían aquellos toros de aquel lugar de Basán, e iban en contra para atrapar a su presa. Como fuertes toros iban a destrozar al Señor Jesucristo. Mateo 27, 22. Dice aquí, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?
todos le dijeron: sea crucificado. Y respondiendo todo el pueblo, el versículo 25 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Era una actitud tremendamente endurecida, una actitud llena de tinieblas que había gobernado todos los corazones de las personas. ¿Quiénes estaban aquí en este momento? Bueno, seguramente, como dice que Jesús sanó a todos los de la región de aquella, de Galilea, de Judea, Jesús los bendijo, Jesús los sanó, Jesús los ayudó, eran ellos mismos los que estaban ahí. Era toda esa gente que había recibido todo el amor y bendiciones, que le sanó a un hijo, que le levantó a un paralítico, que le sanó sus enfermedades. Muchos de ellos que no siguieron a Jesús estaban ahí. Y estaban ahí cuando Pilato les decía: ¿qué pues haré con este Jesús llamado el Cristo? Y toda la multitud de gente llena de pecado y llena de tinieblas empezaba a gritar: ¡sea crucificado! ¡Sea crucificado! Era una euforia, sí, que gobernaba todo alrededor de aquella escena de la cruz. Era una euforia donde los demonios y todas las potestades satánicas estaban ahí, pero la voluntad de pecado también, de todas las personas llenas de rabia y rencor, estaban queriendo crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Y decían una y otra vez: ¡sea crucificado! ¿Por qué? ¿Por qué gritaban de esta manera si habían sido bendecidos? Porque el pecado los había endurecido. Porque habían sido cegados de tal manera que ya no veían todo lo que Jesús les había hecho. Que ya no veían todo lo que Dios les quería bendecir. Ya no. Ahora estaban ahí en ese momento queriendo y viendo el sufrimiento de Jesús, viendo las gotas de sangre derramadas. Ahí estaban gritando: sea crucificado. Toda la gente estaba ahí eufórica, toda la gente queriendo callar las pocas voces que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, queriendo callar la voz de un gobernante tibio y cobarde llamado Pilato, queriendo calmar su voz. Ahí estaban todas esas voces y gritaban: sea crucificado. Sea crucificado. ¿A qué grado llegó la maldad de estas personas? Llegó la maldad a tal grado, déjeme decirle, que dice el versículo 25, no nos importa quién sea Él. Y si es el Hijo de Dios, su sangre caiga sobre nosotros. ¿Por qué? Decía: su sangre sea sobre nosotros y no sobre nosotros también. Estamos tan seguros de lo que estamos haciendo que sea también sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjese nada más cómo una persona puede estar tan segura de la vida que estás viviendo. Usted cree que está bien en su forma de vida, en su camino. Usted cree que está bien con uno y otro pecado, pero usted le está diciendo a Dios: su sangre sea sobre nosotros. Su sangre sea sobre nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted se está haciendo responsable de la vida que usted está viviendo delante de Dios. Si usted está pecando delante de Dios, usted le está diciendo a Dios: Señor, no me importa si es pecado, ¿sí? No me importa, tu sangre caiga sobre mí. Con los hechos, nosotros crucificamos a Jesús, querido amigo. No hay ninguna otra verdad. Con los hechos, nosotros crucificamos a Jesús. Y yo, con los hechos y con mis pecados que tuve, de las cuales Dios me salvó, también yo crucifiqué a Jesús. También yo. Y yo me considero que con mi vida yo hice lo mismo. ¿Cómo es posible? Si Dios me dio todo a mí, y si Dios me dio tantas bendiciones, y me daba alimento, y me daba casa, y me daba abrigo, y se mostraba la mano de Dios en mi vida, y se mostraba una y otra vez, y yo decidí darle la espalda a Jesús, y me mostraba una Biblia, y me mostraba un predicador, y yo indiferente iba en contra del camino de Jesús para ir tras mis propios placeres. Querido amigo, ¿no es esta tu vida también? ¿No es esta tu vida también? La mano de Dios se ha mostrado de una forma preciosa en tu vida. Jesús dice: como muestra de mi amor y como pago de mi amor se han vuelto mis enemigos. Como pago de mi amor. Como pago de mi amor. Porque Jesús te ha amado de una forma preciosa desde el momento que naciste, querido amigo. Jesús se ha preocupado por ti.
¿sí? Para proveerte un lugar donde nacer, para proveerte una familia donde estar, sea buena, sea mala, no importa. Pero Jesús te puso todas las cosas. Dios te ha provisto de alimento, Dios te ha provisto de un techo. Jesús siempre ha estado preocupado por ti. ¿Cuántos accidentes no te ha librado Él? Jesús te ha provisto de muchas cosas y te ha seleccionado a ti entre muchas otras personas para que tú vengas a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Habrá acaso un corazón tan duro que después de toda esta palabra venga y se regrese al pecado? ¿Habrá acaso un corazón tan indiferente que después de escuchar una y otra vez y una otra vez el amor maravilloso de Jesús venga y se regrese al enojo, se regrese a la mentira, al adulterio, a la fornicación, a los celos? ¿Dónde está el corazón de la gente? Está en el mismo corazón, exactamente el mismo corazón que tenía toda la euforia de esas personas que decían, sea crucificado, sea crucificado. Y respondiendo el pueblo le dijo, su sangre sea sobre nosotros. ¿Cuántas personas hemos visto que vienen a escuchar la palabra una y otra vez? ¿Y no te has dado cuenta que Dios te ha traído? ¿No te has dado cuenta que el Espíritu Santo es el que te ha traído a este lugar? ¿No te has dado cuenta que el Espíritu Santo dice, mira, yo amo a esa persona, yo quiero sacarla de esa amargura, yo quiero sacarla de esa infelicidad tan tremenda que vive, y es el Espíritu Santo que viene y te trae para que escuches la palabra y te pone todas las herramientas, te hace que entiendas una Biblia, te pone una serie de cassette y escuchas un cassette y escuchas otro cassette y el Espíritu Santo te dice, amigo, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Y viene el Espíritu Santo y mira, reconoce cómo estás delante de Dios. Necesitas arrepentirte, necesitas arrepentirte. Y entonces es el Espíritu Santo que te ha mostrado y de alguna otra manera ha tenido muchísima paciencia con cada uno de nosotros. Muchísima paciencia. Cuando ya hubiéramos sido nosotros consumidos desde hace mucho. Cuando usted ya hubiera sido consumido desde hace mucho. Cuando yo antes de salvarme yo debería estar en un mismo infierno por el pecado que yo había cometido. Y cuando usted, sí, ya debería ser consumido, dice la Escritura. Ya debería usted estar pagando cada una de las maldades y cada una del menosprecio que ha tenido a su verdad, del menosprecio que ha tenido a su palabra. Pero ¿sabe una cosa? Qué bueno es Jesús, que dice, le voy a dar otra oportunidad. Jesús estaba siendo crucificado y Él decía, es cierto, en este momento me odian. En este momento ellos gritan. En este momento ellos claman, pero Jesús decía, Padre, perdónalos, Padre. Perdónalos, Padre. Es que no saben lo que están haciendo. No saben exactamente. Ellos no comprenden, tan cegados, tan endurecidos. No saben lo que están haciendo. No saben contra quién se están burlando. Por eso, perdónalos. ¿Por qué? Porque el pecado los ha cegado. Ha sido muy bueno Jesús contigo, querido amigo. Ha sido muy bueno. Le has pagado muy mal, es cierto. Le has pagado con muchísimos pecados, es cierto. ¿Cuántas personas has ofendido? Muchas, es cierto. Tú le has ofendido, pero Jesús ha perseverado y ha sido tremendamente bueno en darte una oportunidad el día de hoy. Una oportunidad, una preciosa oportunidad que no todos tienen. Hay personas que mueren en el camino. Hay personas que colman la ira de Dios y en un accidente fallecen, como he sabido de algunos casos. Pero Jesús ha sido muy bueno, preciosísimo, preciosísimo. La gente estaba ahí. Jesús estaba demostrando por última vez el precioso amor que tenía. Y la gente gritaba, sea crucificado, con todo el odio, con todo el fervor, con toda la euforia. La gente decía, su sangre sea sobre nosotros. Cuando Jesús resucita entre los muertos y sus discípulos se levantan para orar y para pedir la bendición del Espíritu Santo, toda esta misma gente que estaba ahí crucificando a Jesús, estaba ahí llena de odio, respirando todo tipo de crueldad contra Jesús,
tenían que asistir a una fiesta religiosa llamada el Pentecostés. Eran muchos los que tenían que asistir a este lugar. Jesús los lleva a ese lugar. El amor de Dios los lleva a ese lugar para que cumplan, para que vayan. Y ahí estaban orando 120 discípulos y se levanta uno lleno del Espíritu Santo y empieza a predicarles. ¿Por qué les predica a ellos? Pues ellos eran los que habían crucificado a Jesús. Era un momento completamente diferente. Era una situación donde Dios les daba una nueva oportunidad después de todo lo que habían hecho. Tal vez era su única oportunidad para ellos. Ellos estaban en su afán religioso, cumpliendo sus ceremonias. No podían entender tal vez la palabra en ese momento. Pero se levanta lleno de fe un hombre llamado Pedro, lleno de confianza en Dios, del Espíritu Santo, para poder hablarles a estas personas y hacerles entender que al que ellos habían crucificado era a Jesús. Hechos 2:36. Y él empezaba a decir: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Que a Jesús, a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes mataron, a quien ustedes asesinaron, a quien ustedes gritaron contra él, bueno, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, y al oír esto, la gente, la multitud que estaba ahí, se compungieron de corazón. Les quebrantó lo que estaban escuchando de una forma milagrosa. Desciende el Espíritu Santo sobre las personas, sí, y entendieron de una forma milagrosa, quitándoles todas las tinieblas que tenían en su mente. Y en ese momento entendieron que sí era cierto estas palabras. Y se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Habían entendido una cosa muy grande que jamás la hubiesen entendido. Solamente por el amor de Dios la entendieron. Solamente por el amor precioso de Jesús la entendieron. Era que al que ellos habían crucificado era el precioso Salvador de sus almas. Al que ellos habían matado era el Salvador de sus almas. Era el único Salvador que ellos tenían. Era el Mesías. Era el Salvador que los podía salvar de sus pecados. Dice, Dios le ha hecho Señor, el que tiene autoridad sobre todas las cosas, y el que tiene autoridad sobre tu vida también, y también le ha hecho Cristo, el ungido, el Salvador. Y entonces la gente entiende por el Espíritu Santo todas estas cosas. Estas palabras llenas de poder penetran en las personas. Y al oír esto, al oír estas palabras, se quebrantaron de corazón. Imagínese usted qué situación tan difícil el entender que ellos habían matado a Cristo, el entender que ellos se habían burlado y habían gritado todas esas cosas. Se compungieron, se quebrantaron, se arrepintieron y dijeron a Pedro y a todos los que estaban ahí, a los apóstoles: hermanos, díganos qué debemos hacer. Como diciendo, ¿habrá acaso alguna oportunidad para nosotros? ¿Habrá acaso alguna oportunidad que nos pueda ayudar, que nos pueda salvar? ¿Sabes? Muchas veces no entendemos que nuestra vida y por nuestra vida Jesús fue crucificado. Muchas veces lo tenemos tan entenebrecido eso. Hay como una venda en nuestros ojos que no entendemos que Jesús fue crucificado por su culpa, que Jesús murió, que Jesús demostró todo su amor, que Jesús derramó cada gota de su sangre para que usted fuera salvo el día de hoy, para que todo aquel que quiera seguirle a Él fuera salvo, todo aquel que quiera confiar en Él sea salvo. La gente se quebrantó. Todos los que estaban ahí estaban profundamente arrepentidos, se quebrantaron. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Pues eran los que estaban diciendo, crucifícale,
crucifícale. Eran todos aquellos que habían matado a Cristo. El día de hoy el Señor Jesús te habla una vez más en su amor y en su misericordia, después de que nos ha hecho entender que Él ha tenido muchísima paciencia contigo, con tu vida. Se ha esforzado mucho Jesús en poder darte una vida nueva, y muchas veces se ha rebelado contra Él, y muchas veces has levantado tu mano contra Él, a escondidas, en lo secreto, con el pecado. Pero sabes, el día de hoy Jesús te vuelve a hacer y te vuelve a predicar y te vuelve a decir que a este Jesús a quien tú has lastimado, a este Jesús a quien tú has ofendido, a este Jesús a quien tu vida no le ha agradado, a este Jesús a quien no le has conocido ni le has entendido, pues Él es tu Salvador. Ese Jesús que constantemente a escondidas pecaste, que tu vida ha sido una vida de ofensa continua a Él, a ese Jesús Dios le ha hecho tu Salvador. A ese Jesús a quien tú crucificaste, a quien dijo, en pago de mi amor, te volviste su enemigo. En pago del amor que Él te dio, tú te volviste su enemigo, su enemiga, viendo todo tipo de inmoralidades, todo tipo de pecados, te volviste su enemigo. Y a este Jesús ha derramado toda su sangre por ti para ser el único Salvador, el único y precioso Salvador. ¿Rechazarás este precioso amor? ¿Rechazarás esto que te está hablando Dios el día de hoy? ¿Seguirás insistiendo en tu forma de vida? ¿Seguirás insistiendo en tu camino? ¿Seguirás siendo como aquellas personas que gritaban continuamente, crucifíquenle? ¿O habrá acaso una decisión seria de buscar a Dios? Señor Jesús, queremos que tú hagas brillar esta palabra en cada uno en lo personal. Padre, pedimos que esta palabra venga a transformar vidas, Señor, en cada uno. Que se levante gente sumamente agradecida, Señor, entre nosotros. Personas que con su boca agradezcan, con su vida también, todo lo que tú has hecho, Señor. Padre, que ya no seamos más adversarios, que ya no sean más adversarios, sino que sean servidores tuyos, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Amén.